Proteínas. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia y o actividad de este tipo de sustancias. Bastan algunos ejemplos para dar idea de la variedad y trascendencia de las funciones a ellas asignadas. Son proteínas casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes, muchas hormonas reguladores de la actividad celular, la hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre, anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra las infecciones o agentes extraños, los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada, la actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción, el colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. Se ha avanzado enormemente durante los últimos 50 años en el reconocimiento de este grupo de sustancias. Hoy es posible interpretar mecanismos íntimos que condicionan muchos procesos vitales y sobre todo demostrar estrecha relación existente entre una estructura molecular y su función. Todas las proteínas contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Casi todas poseen azufre. También hay ligeras variaciones en diferentes proteínas. El contenido de nitrógeno representa término medio el 16% de la masa total de la molécula, es decir, cada 6,25 gramos de proteína contiene 1 gramo de nitrógeno. El factor 6,25 se usa para estimar la cantidad de proteína existente en una muestra a partir de la medición de nitrógeno de la misma. Las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos. Las proteínas son moléculas de enorme tamaño, pertenecen a la categoría de macromoléculas, constituidas por un gran número de unidades estructurales. En otros términos, se trata de polímeros, poli, mucho, meros, parte. Por hidrólisis, se denomina hidrólisis a la ruptura de un enlace covalente por adición de agua, las moléculas proteínicas son escindidas en números compuestos relativamente simples de pequeño peso, que son las unidades fundamentales constituyentes de las macromoléculas. Estas unidades son los aminoácidos, de los cuales existen 20 especies diferentes. Cientos o miles de estos aminoácidos pueden participar en la formación de una gran molécula polimérica de una proteína. Como los aminoácidos son los bloques unitarios o los ladrillos con los cuales se construye el gran edificio molecular de las proteínas, se considera en primer término su estructura y sus propiedades. Aminoácidos. Los aminoácidos constituyentes de las proteínas son compuestos con un grupo ácido, carboxilo, y un grupo básico, amina, unido al carbono alfa. El carbono alfa es el que tiene el amino y que tiene el COOH unido y también una H. El carbono alfa de un ácido orgánico es el inmediato al carboxilo. Son entonces alfa-aminoácidos y su estructura general es la siguiente. Este de aquí es el carbono alfa y esta es la estructura general de los 20 aminoácidos posibles. Las variaciones van a estar en el resto del aminoácido. Donde R corresponde a la cadena lateral, diferente para cada uno de los 20 aminoácidos distintos que se obtiene por la hidrólisis de las proteínas. De acuerdo con la fórmula general presentada, todos los aminoácidos, excepto la glicina, en la cual la R es un hidrógeno, tienen las 4 valencias del carbono alfa saturadas por grupos diferentes. Este hecho determina la existencia de 2 isómeros ópticos, con configuraciones especiales distintas para cada aminoácido. Isomería óptica. Se denominan isómeros
a compuestos diferentes con la misma fórmula molecular. Contienen igual número y clase de átomos, pero unidos entre sí de manera distinta. Cuando difieren en su disposición espacial, se tienen isómeros espaciales o estereoisómeros, categoría a la cual pertenecen los isómeros ópticos. Según la teoría tetraédrica, los 4 enlaces del átomo de carbono son equivalentes y orientados hacia los vértices de un tetraedro regular. Cuando cada una de las valencias está saturada por elementos o grupos atómicos diferentes, la molécula resulta asimétrica. Se dice en este caso que el carbono es asimétrico. Por ejemplo, en el aminoácido alanina, que es así, nota, esta es la glicina, es el único que no tiene isomería óptica. Pero la alanina es así. Este es el carbono alfa. Vemos que el carbono alfa es asimétrico. El carbono alfa es asimétrico porque está unido a 4 grupos atómicos distintos: hidrógeno, CH3, NH2 y COOH. Los grupos unidos al carbono asimétrico central pueden ser dispuestos en el espacio de 2 maneras distintas. De hecho, resultan 2 moléculas, cada una de las cuales es la imagen en espejo de la otra. Estos isómeros no son superponibles, guardan entre sí la misma relación existente entre la mano izquierda y la mano derecha. De allí el nombre de compuestos quirales, dado que este tipo de isómeros, del griego kiros, mano, se los conoce también como isómeros ópticos, enantiómeros o enantiomorfos. La figura 3.1 presenta los 2 isómeros ópticos de la alanina, que es algo así. Estos son los 2 isómeros ópticos de la alanina. Isómeros de este tipo poseen muchas de sus propiedades químicas iguales y propiedades físicas idénticas, excepto su capacidad para desviar el plano de vibración de la luz polarizada en uno u otro sentido. Luz polarizada. ¿Qué es la luz polarizada? Un haz de luz ordinario está compuesto por vibraciones dispuestas en todos los planos que se interceptan en el eje de propagación del haz. Se llama luz polarizada aquella cuyas vibraciones ocupan solo uno de estos planos. Se puede observar luz polarizada haciendo pasar un haz de luz ordinaria a través de un prisma de Nicol, dispositivo construido con cristales de calcita, o un material sintético llamado Polaroid. La luz que ha atravesado estos medios está constituida por vibraciones en un solo plano. O sea, se pasa la luz natural a través de un Polaroid y de ahí se saca una luz polarizada. Representación idealizada de un haz de luz ordinaria indican algunos de los infinitos planos que se intersectan en el eje de propagación del haz y en los cuales tienen lugar las distintas vibraciones que componen la luz. O sea, la luz normal es así, se la hace pasar por un Polaroid y se obtiene un plano. Actividad óptica. Si un haz de luz polarizada atraviesa una solución de un compuesto quiral, el plano de vibración es rotado sobre su eje y desviado a otra posición. Se dice que la sustancia es ópticamente activa. Por convención, cuando el giro tiene sentido de movimiento de las agujas del reloj, se lo considera hacia la derecha o positivo. La rotación en sentido contrario es izquierda o negativa. Entonces, el experimento que se puede hacer es: se toma un haz de luz polarizada, por ejemplo que está así en este plano, se la hace pasar por una sustancia quiral, la sustancia rota el haz de luz, supongamos que lo gira así, si esto venía así y ahora esto gira así, o sea que lo giró a la derecha. Este caso puede ser la de la L-ananina.
En este caso, la rotación de la luz polarizada, el plano de vibración de la luz después de atravesar el tubo, que contiene una solución de una sustancia ópticamente activa, es desviado de la posición original, en este caso hacia la derecha. Entonces decimos que la sustancia es dextrógira y se la nombra con el prefijo L. ¿Por qué? Los componentes o compuestos que desvían hacia la derecha el plano de vibración de la luz polarizada se llaman dextrorotatorios o dextrógiros, y los que rotan hacia la izquierda la luz polarizada se la llama levógiros. La magnitud de la rotación se determina mediante un aparato llamado polarímetro, o sea, el que mide esto es un polarímetro, que permite medir el ángulo del giro producido en el plano de la luz. En condiciones determinadas de temperatura, longitud de onda de la luz incidente, concentración de la sustancia en la solución y espesor de la solución del recorrido por la luz, o sea, el espesor también influye, cada compuesto produce un giro definido del plano de la luz polarizada, correspondiente a la rotación específica. La rotación específica es la característica para cada sustancia ópticamente activa. Los dos isómeros ópticos de un mismo compuesto desvían la luz polarizada en un ángulo exactamente igual, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Notación. Los isómeros ópticos se distinguen por la configuración de los 4 constituyentes en torno al átomo del carbono quiral, o el carbono asimétrico, lo cual se puede determinar mediante estudios de difracción de rayos X. El compuesto de referencia es el gliceraldehído. Los dos isómeros ópticos de esta sustancia, uno levógiro y el otro dextrógiro, se designan anteponiendo al nombre las letras L y D respectivamente a sus fórmulas que se indican de la manera siguiente. Aquí tenemos a la izquierda el L-gliceraldehído y a la derecha el D-gliceraldehído. Notar que el gliceraldehído es una sustancia con un carbono quiral, pero no es un aminoácido. El isómero L es el representado con el hidroxilo unido al carbono asimétrico hacia la izquierda y el isómero D con dicho grupo hacia la derecha. Acá tenemos el hidroxilo hacia la izquierda y acá tenemos el hidroxilo hacia la derecha. Por convención, todos los compuestos de configuración comparable con la del L-gliceraldehído son denominados L, aun cuando no sean levógiros, y las relacionados con la disposición espacial del D-gliceraldehído son los de la disposición D, son los llamados D, aunque no sean dextrógiros. De este modo, D y L denotan la configuración y no corresponden en todos los casos a compuestos dextrógiros y levógiros respectivamente. Por esta razón, se debe indicar el sentido de la rotación con el signo más, o sea, más o menos, que en este caso coincide. A continuación del nombre de la letra, para evitar ambigüedades de la designación D y L, se ha puesto otro sistema llamado R y S. En este texto seguiremos utilizando de la notación D y L. Todos los aminoácidos, excepto la glicina, presentan isómeros D y L. Los aminoácidos isoleucina y treonina tienen un segundo carbono asimétrico además del alfa, razón por la cual existen 4 isómeros de cada uno. Solo uno de estos 4 participa en la constitución de proteínas. Las células de los seres vivos distinguen con gran eficacia los estereoisómeros. Solo los aminoácidos de configuración L son incorporados a las proteínas y presentan mayor interés en la bioquímica humana.
A ello nos referimos casi exclusivamente en lo sucesivo. En los casos en los cuales no se antepone la letra al nombre, debe entenderse que se trata del L-aminoácido.